a todos los barrios, y a todos los pueblos y a todos los sectores. Entonces, la coordinadora, la propuesta está aquí. Lo de la Chana han informado a la coordinadora. Coordinadora, cada uno de sus papeles, va a los barrios y los pueblos y dice, tienen una palabra de género, ¿de acuerdo? Y una vez que ya este proceso estuviera con el concurso, viene para acá y imaginaros que todo el proceso, porque todas las asambleas de barrios, pueblos y sectoriales, iban a un consenso en coordinadora, ¿de acuerdo? Entonces, el último paso en este caso sería que llegaría a la Asamblea General. Como ya ha explicado Manu y Maite, una vez que llegaría a la Asamblea General, porque ya en coordinadora se ha llegado a un consenso general, ¿de acuerdo? Me voy a matar. Una vez que llega a la Asamblea General, ¿de acuerdo? Ya la única parte que quedaría es el tema de la ratificación que hemos contado, que como ya sabéis, tienen que ser 3/4 de la Asamblea que puedan bloquear una decisión. 4 quintos. Una pregunta de pega, ¿eh? Una vez que 4 quintos, un mínimo 15 personas, ¿de acuerdo? Bloquearan esa decisión, si no sería en este caso, la Asamblea General, o sea, todos nosotros y nosotras, estaríamos diciendo que el tema del patriarcado tenemos un rechazo. Era la propuesta que venía desde la Chana, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la gran novedad es, antes con la General sí que tenía una autonomía de decidir lo que quería, pero ahora no es así, porque no va a poder decidir nada que aquí no esté debatido, que aquí no esté consensuado, y no se haya visto reflejado en esta coordinadora. Bueno, esto es un escenario feliz en el que hemos llegado a un consenso rápido, ¿de acuerdo? Pero ahora es un escenario más feliz. Volvamos. Vale. ¿Qué pasa si esta propuesta de género, que en un contexto feliz ha salido la primera, imaginaros que no sale la primera? Imaginaros que ya en coordinadora y la Chana ha propuesto, pero por ejemplo Realejo y Pajarito bloquean. Digo dos porque recordad que la mayoría tenemos las columnas de consenso menos uno en el caso de que se pudiera imaginaros que de los barrios y los pueblos en ese momento no ven que esto es una propuesta general. Es un tema que primera opción, se vuelve a debatir. Ahora que
Estos son los posibles escenarios en los que nos movemos a la hora de la propuesta. Yo solamente quería decir que ella lo ha dicho todo muy bien. Para que antes de llegar está lo bien. Llamar la atención sobre la coordinadora, que es uno de los que estamos viendo, que esto realmente sirve un poco para evitar la necesidad de. Es decir, aquí ahora mismo, aquí es donde se debate en principio se distribuye. Y la Asamblea de Pueblo y Barrio llega y contacta con ellos, contacta con. Es decir, la Asamblea General se descarga un poco y se puede permitir el lujo de ir a esa labor difusora, de escaparate, de monográfico, etcétera. Es decir, estamos intentando que la Asamblea General sea algo que no esté debatiendo, no sé, en este caso es una cosa importante, pero por ejemplo un cartel para una manifestación o algo así, que no estemos todo el rato, a lo mejor 4 horas debatiendo en una Asamblea General un cartel. Es decir, todo eso en coordinadora o en Asamblea de Pueblo y Barrio. Otra cosa, coordinadora, si os dais cuenta, es una correa de transmisión entre los pueblos y barrios. Hay mucha gente que dice, debería desaparecer la Asamblea General. Si desapareciera la Asamblea General y no existiera la coordinadora, nosotros seríamos un grupo disperso. Es decir, al poco tiempo, a los 3 años, cada barrio tendría su propia historia. Es decir, seríamos 15N, pero de forma metódica. Es decir, necesitamos que esta gente se conecte de alguna forma, a través de coordinadora y sobre todo la Asamblea General, al final, que es lo que estamos hablando, cuando hablamos de mínimos, hablamos de cosas muy importantes, ahí es donde realmente tenemos que ver un poco las caras, sobre todo saber quién está en parte del pueblo. Es decir, esta reunión que tenemos ahora mismo aquí, en el fondo, también nos sirve para conocernos. Si no tuviéramos este contacto, pues sería barrio y pueblo. Si no vamos por los barrios, pues no nos veríamos. En fin, más o menos esa era la puntualización. Que esta figura de coordinadora realmente es importante. Hay gente que dice que, bueno, que podría ser la misma asamblea que había de pueblo y barrio antes, pero en el fondo tiene un poquito un sentido mayor. Es decir, quita mucho, descarga mucho a la asamblea. Bien, antes de continuar, de todas formas, que todo está más explicado allí, tal vez pueda hacer una anotación que me parece importante antes de que continuemos en el dibujito, para comenzar los puntos, porque a veces uno se confunde en ese término de la coordinadora, lo digo porque se ha explicado muy bien en la página 3, pero antes de que continuemos, tengamos en cuenta que esas personas que van a esos 2 portavoces o más que van, son portavoces, no son representantes, no pueden tomar decisiones, parece en el dibujito, ustedes ven que tienen como unos papelitos abajo, es decir, que llevan lo que se ha acordado en su asamblea, y eso es lo que devuelven. No es que ellos se saquen de allí ni hagan nada, sino que ellos llevan lo que acuerdan y devuelven lo que acuerdan. Y son de carácter rotativo, para evitar inconvenientes. Serán solamente 3 detallitos que creo que se habían quedado ahí en el aire y me parece importante mencionar. ¿Dónde? Venga. A ver, responder a los compañeros que se decían los barrios que no hablamos. Ah, vale, queríamos primero. Vale. No lo tengo. ¿Qué barrios hablar? Vale, pero no sé a qué te refieres, hermano, que digamos los barrios que se han hablado. Los barrios en los que se ha hablado la propuesta, porque hay algunos que han dicho aquí. Antes de pasar a empezar con las preguntas y con esto, queríamos hacer 2 cosas iniciales. Primero, saber en qué barrio se ha hablado ya de esta propuesta. Este sería un primer sondeo, ¿vale? Y el segundo es a nivel que hacer un sondeo, ¿no? Sí. Vale, el barrio en lo que se ha llevado la propuesta, que yo sepa, ha sido Realejo. ¿Alguien de Realejo que quiera comentar lo que se habló allí rápidamente? Ya se debatió la propuesta, Se ¿no? debatió la propuesta, se explicó someramente y... Vale, la semana pasada fue la tuvo lugar. Vale, también en el Ceilín. ¿Alguien del Ceilín? Sí, aquí lo mismo, pasaron todos los documentos por la gente y no nadie puso ninguna pega, pero aún así convocamos que viniera gente que estuviera interesada en algo que viniera. También en Pajaritos. En el Pajarito Sana, estamos bajo mínimo, estamos 7 personas, lo hablamos y bueno, les pareció bien. ¿Hubo algún otro barrio? Cartuja, En en Albaicín. Albaicín también lo hablamos y hubo unanimidad en que le gustaba la propuesta, se plantearon algunas dudas, pero que supongo que ahora en el debate van a salir. Cartuja se reunió. Sí, pero no se ha hablado todavía. No. El centro. Bueno, volvió a existir para El centro existe. Esa es la pregunta por que estamos preguntando. Vale, parece. Es otra cosa que tendremos que también hacer con este nuevo proceso. Otra cosa que tendremos que hacer es revisar nuevamente qué asambleas tenemos, qué grupos tenemos, que es un trabajo posterior.
Vale, pues en el sondeo habíamos planteado. ¿La furia? Ah, perdón. Ah, bueno, sí, de pueblo, claro, que hemos dicho de barrio, pero hemos dicho de pueblo. Sabemos que está la furia, peligro, pero no está aquí hoy, y no sabemos si salió. Claro, ese fue otro proceso también que se habló dentro del grupo de trabajo temporal sobre esta propuesta y era la necesidad de volver a contactar y crear un mecanismo para contactar nuevamente con los pueblos, ¿no? Que es otro trabajo que también tenemos que empezar a hacer. Bueno, el sondeo lo habíamos planteado de la siguiente forma. A nivel general, estoy de acuerdo con la propuesta. ¿Vale? A nivel general, no estoy de acuerdo con la propuesta. O me abstengo. El me abstengo es un poco raro. ¿No? Porque me abstengo cuando estamos hablando de la coordinación, pues es un poco difícil. Entendemos que si alguien se abstiene o porque le da igual la forma en que nos coordinemos o porque no ha entendido. Entonces, si es así, daremos un paso más amplio a la ronda de preguntas. Pero antes de entrar en preguntas, intentemos, esto no va a ser ni decisivo ni nada, simplemente queremos saber cómo estamos, en qué momento nos encontramos, ¿vale? Pues venga, a nivel general, estoy de acuerdo con la propuesta. A nivel, gracias. Perdón. ¿Quieres hacer una pregunta con el cerebro? Quiero hacer una pregunta. Ah, perdón. Vamos a ver, lo que yo te preguntaré es cuál va a ser el mecanismo de aprobación de este documento. Porque claro, en principio, si se va a aprobar aquí, rompe un poco quizás con lo que se ha ido explicando el mecanismo de aprobación de todas las cuestiones. Entonces quiero preguntar cómo se va a acordar este documento o el documento que se va a poner con las modificaciones que se puedan hacer. Claro, hago un inciso en lo que tú has dicho. No va en contra, primero, porque la propuesta se ha pasado por los barrios y por los pueblos. Previamente se ha discutido y se ha avisado sobre cuál tema era la necesidad de estar en esta reunión y se intentó tomar. Obviamente, como no existe la coordinadora, no podía haber coordinadoras y portavoces. Entonces, lo que tenemos nosotros como propuesta es un mes de transición posterior, en el cual empezaremos a echar el mecanismo para que pueda el engranaje empezar a ponerles. Iríamos primero con la coordinadora, de la coordinadora bajaría, se reduciría. Entroncarnos en el funcionamiento que se está explicando y que se propone aquí mismo. Exactamente, la idea es entroncar ambos procesos con un mes de transición, un mes o lo que nos tome. Si nos toma más de un mes, pues lo que decimos es que inicialmente planteamos un mes de trabajo. De todas formas, esa propuesta llegó previamente. Sí, pero que de todas maneras esto no va con el sondeo, o sea, el sondeo es nada más para que nosotros nos hagamos una idea de por dónde va la mentalidad general, que parece que no va mal. Una pregunta. Bueno, en relación a lo que ha dicho él. Por ejemplo, si... Pero si es, perdona, no quiero interrumpirte, pero te tengo que interrumpir, porque si es en relación a lo que ha dicho él, vamos a tener luego tiempo para debatirlo. Porque ahora mismo estamos en el sondeo y ahora mismo vamos con las dudas, ¿vale? O sea, es por mantener la estructura. Es que va en relación a esto. Pero, o sea, el tipo, la estructura orgánica de cómo funcionamos. Sí. Si, por ejemplo, las asambleas deciden de alguna manera, no solamente con los delegados, sino las propias personas que hay en las asambleas, participar, por ejemplo, en una conferencia general, que todos tengan voz. ¿Entiendes lo que quiero decir? Puedo entender lo que quiere decir, pero entiendo, sobre todo, que estás planteando dudas sobre el modelo que estamos planteando. Sí. Perdón, voy a parar. Esta es la ronda de preguntas. Estamos en el sondeo, cuando terminemos el sondeo comenzamos preguntas y perfecto, entonces en el sondeo íbamos, venga, para nos animó. ¿Quién está a nivel general a favor de la propuesta? Vale, gracias. ¿Quién está a nivel general en desacuerdo con la propuesta? Vale. ¿Quién se abstiene? Vale, vamos a hacer una ronda de preguntas, lo que habíamos pensado. Era, bueno, habíamos pensado hacer una ronda de cinco preguntas, ¿vale? En las cuales pues se resolviesen dudas sobre el modelo general, ¿vale? Pero por favor que no hablar de detalles específicos sobre el modelo, porque nos lleva mucho tiempo y si nos metemos a debatir sobre cada pequeña duda concreta va a ser complicado. Así que vamos a dar 5 turnos, ¿vale? Después volveremos a preguntar si se ha entendido y si todavía quedan muchas dudas, volveremos a dar otros 5 turnos, ¿vale? Yo creo que con 10 turnos se tiene que resolver todas las dudas que hay. Adelante, ya tienes personas en la mano, ¿vale? Entonces,
Voy a pedir un favor, tanto al compañero que también está en desacuerdo, que por favor formule las dudas también que tenga al respecto, porque eso nos va a solventar el proceso un poquito más. Entonces nos vamos a atribuir la posibilidad de darle un turno para que pueda expresar las dudas en las cuales le generan para de esa forma poder solventar en el debate. Y en este momento, señor, repetiríamos la pregunta del señor, la de, ¿puede levantar la mano? Yo sí. 2, 3. Perdón. Sí, claro. Vale, entonces vamos a hacerlo de eso. O sea, quedan levantadas 2 personas la mano. Vale, estarían ellos 2. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Sí, el compañero... Bueno, lo que quiero decir es que de esta manera no estoy impugnando el funcionamiento orgánico, solamente es cerrar un círculo democrático. ¿Qué quiero decir? En un momento en que, por ejemplo, los principios fundamentales se quieran modificar, que haya una asamblea o una conferencia para explicar este tipo de principios. Claro, en muchas asambleas habrá gente, para que no quede en minoría, que no esté de acuerdo con la asamblea de su barrio. A lo mejor puede haber gente de otros barrios que esté de acuerdo con su planteamiento. Entonces, para llegar que esa minoría no quede en minoría y sin voz. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es como cerrar este círculo, no una línea recta sin retorno, sino como un círculo. ¿Habéis entendido el planteamiento? Yo lo entendí en general, abrir espacios explicativos en los cuales se pueda debatir la propuesta, además de los espacios de barrios y pueblos, ¿sí? No. Un poco por lo que hemos hecho hoy, ¿no? Lo mismo de hoy, una asamblea extraordinaria. Vamos a hacer que este tipo de preguntas y cuestiones, en vez de responderlas a nosotros, que no debemos responderlas a nosotros, la van a responder la gente que ha participado en la creación del modelo. O sea, que cualquiera que haya participado y quiera saber la respuesta puede contestar, ¿vale? En este caso, Antonio ha dicho que quiere saber la respuesta. No que quiere saber la respuesta, es que se nos ha olvidado explicar precisamente eso, que es los métodos de entrada a través de todas las propuestas. Es decir, quizás nos faltaba eso. Vale, pues lo que tú si quieres. Sí, ya lo sabemos. Venga, dale. Los acuerdos. Habla el compañero de que quizás el ejemplo que el compañero se quiere referir, no lo tenemos muy claro, es los mecanismos de entrada y salida de las propuestas, ¿de acuerdo? No, eso no es eso. Yo creo que tampoco es eso. Yo creo que sí. A ver. No, de momento. Por favor, voy a repetir la pregunta de él. Precioso, es que según el compañero ha dicho, no tiene una pregunta, sino un matiz a la propuesta. Es decir, cree que hace falta una partecita más o generar los espacios según Otro mecanismo, para que no quede nadie. Vale. Exactamente, como es un matiz, y vamos, yo entiendo, lo tengo acá anotado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dar turno a las preguntas, solventamos primero las preguntas y los matices los hablamos en el debate, porque es que si no, no solventamos dudas y empezamos a modificar la propuesta, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? De todas formas, eso está en la propuesta. Eso que lo ha dicho está en la propuesta. Sí, yo también lo creo, pero... ¿Quieres respondérselo de una vez entonces? Eso que tú has comentado es una asamblea extraordinaria, que es uno de los mecanismos previstos, dado que los acuerdos en los barrios y en la comunidad son por consenso, no mayoría, consenso. Si hubiera problemas en barrios, esos problemas tendrían que trasladarse a la coordinadora, decir en la coordinadora, en mi barrio hay 15 a favor y 7 en contra, y eso habría que computarlo de alguna manera. Si no vienen los barrios con consenso, no se puede aprobar la propuesta. Y si no se pudiera aprobar, hay que convocar una asamblea extraordinaria de todos, que es una conferencia de todos en la que se tome acuerdo. De los barrios y de la general y de todo el mundo del PCM, como lo de hoy. ¿Eso es lo que te referías con la pregunta? Sí. Entonces está resuelta la duda. Digamos por acá. Bueno, sí, el compañero. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con una gran parte de la propuesta, pero hay puntos significativos en los que no estoy de acuerdo. Son los relativos a este poder de ratificar o no los consensos que se atribuye a la Asamblea General. Yo creo que si intentamos mantener un poco la identidad del movimiento y lo que son los mínimos,
podríamos trasladar a la coordinadora lo que son el poder de ratificar las cosas según se entienda que están dentro de los mínimos y los consensos históricos, basándonos en la fórmula del consenso -1. Porque si le atribuimos esto a la Asamblea General y contemplamos, según el texto en una parte dice, que los barrios pueden tener o no una perspectiva global, pero la Asamblea General la tiene forzosamente, y luego dice que es un último mecanismo de control por si una propuesta ha sido descabellada o rompe con el espíritu del 15M, estamos hablando de una cierta visión y un cierto poder de control que le atribuimos a la Asamblea General, y yo creo que no debería atribuírsele, que estos poderes se le deberían atribuir más bien a la coordinadora, que es donde están todas las asambleas. Es punto para el debate, anotamos punto de ratificación para el debate. ¿Vale? ¿Tienes alguna Quería hacer un par de preguntas, yo no sé si son muy concretas o no, como antes el compañero que es muy concreto o no, pero bueno, las tendré que hacer para después amenizar un poco más el debate. Es decir, yo tengo, son dos que entroncan, pero una ya creo que más o menos escuchando se me ha respondido. Entiendo que, claro, la coordinación, los votos que van es por asamblea, ¿no? Si hay 5 asambleas, hay 5 votos, ¿no? Entonces mi pregunta concreta es, ¿los representantes de la Asamblea General también cuentan con un voto? Porque si no, es verdad que si existía un problema de veto. ¿Puedes responderlo? No. Efectivamente, es una vida aclararlo y era un punto fundamental, porque si no, no tiene tampoco razón de ser como lo estamos planteando. El hecho de que haya representantes en este caso, más que voceros quizás de la Asamblea General, es un poco porque, como ha explicado Maite, una de las funciones de la coordinadora es hacer la orden del día, que también la intención que tiene eso es que todos y todas podamos participar de ese proceso que ahora no pasaba realmente. Pero entonces no es una cuestión de casi operatividad y de mecánica que de realmente de que tengan voto. Es decir, ahí son asambleas de barrio y pueblo los que tienen voz y voto. Entonces serían 5 asambleas de barrio y pueblo y sectoriales, 5 votos, como bien has dicho. El resto es de operativo, porque es una asamblea general que va a estar viendo y se van a estar exponiendo o ratificando lo que estamos discutiendo y debatiendo, pues tiene que haber gente que sepa lo que estamos haciendo. Pero es una cuestión más operativa que no tiene voz y voto en este caso. ¿Listo? Seguiría. Bueno, yo en realidad quería preguntar lo mismo que Adrián, pero bueno, como se me añade una cosita. Yo también tenía esa duda, no la había entendido bien, pero el hecho de que la Asamblea General no vote en la coordinadora me crea una duda, que es que me parece que si las cuestiones fundamentales no se van a trabajar o a debatir en la Asamblea General para llevar un consenso a la coordinadora que se vaya a votar, al final estas cuestiones se van a ratificar precisamente en el espacio que menos las ha trabajado. Y eso no sé, me queda un poco el problema. No sé si me Respondo en este caso. Comprendo tu inquietud, pero en este caso no es que la Asamblea General va el espacio. Recordemos que para que algo llegue a la Asamblea General ha tenido que ser debatido por los pueblos y los barrios y la Asamblea General. Es decir, la diferencia era, antes, tal como estaba planteado el sistema, la Asamblea General tenía una autonomía por encima de cualquier otra, tenía realmente un poder de competencia por encima de cualquier otra, porque como ya pensamos en orden del día, que nos afectaba a todos, su decisión nos afectaba a todos, recordemos que lo que ahora llega a la Asamblea General ya ha estado debatido antes. Entonces, jamás va a poder llegar a la Asamblea General, no es un espacio donde se va a poder hablar de algo que ya no hemos hablado antes todos y todas. Esa es donde estriba la gran diferencia. Entonces, en este caso, no es un espacio donde precisamente se va, que entiendo tu inquietud, pero no, es que como ya se está hablando ahí, porque ya lo hemos hablado en toda la asamblea, si no, no estaría ahí. Y simplemente es un mecanismo realmente de que finalmente, como todos hemos formado parte de ese proceso, todos lo ratificamos como tal. De todas formas, hay un detalle. Si la Asamblea General tuviera voto también, habría la posibilidad de que tuvieran doble representabilidad alguna gente. Es decir, con eso tienes que tener cuidado, porque si no, o sea, no es muy justo. Entonces, por eso se debatió también allí y por eso se llegó a ese acuerdo. Más o menos hacer algo, ¿no? Sigue. No, atrás. Pero la primera vez
vez que participó vengo de Madrid a vivir aquí a Granada. Por favor. Y en Madrid se participado todo el año en la FNCM. Me llama la atención porque allí se ha discutido mucho el asunto este de los órganos intermedios, la coordinadora. Es el único de los tres que hay aquí que no es abierto. Entonces eso es, bueno, es un problema. Es un problema porque se puede convertir en un órgano que domine toda la estructura de Granada. Entonces, quizás, como es de coordinación, no debería ser, quizás que la gente que fuera tendría que ser abierto, pero no por derecho a voto, porque ahí solo votarían los coordinadores de los grupos. Pero fijaros que tiene funciones fundamentales, que una de ellas es elaborar el orden del día de la Asamblea General. Eso es básico para cualquier tipo de grupo político que quiera manipular o que quiera favorecer sus propuestas en el 15M. Entonces yo, como experiencia de Madrid, os transmito que esto soy sensible a este tipo de efectos. Muchas gracias, Miguel. Creo que había querido responder. Si no he entendido mal lo que él comenta, la coordinadora es abierta. Puede acudir todo el mundo que desee, los únicos que votan son los dos portavoces de cada asamblea, porque son los que van a votar. Pero intervenir, si alguien quiere comentar algo, intervenir o a decir algo para el orden del día, o los grupos de trabajo, incluso los grupos de trabajo de la Asamblea General van a asistir a la coordinadora, pueden asistir para llevar propuestas para la Asamblea o para comentar cosas que se van a hacer, acciones. Lo mismo que los grupos de trabajo de la Asamblea se coordinan, de las asambleas de barrios, pueblos, facultades y sectoriales, se coordinan con su asamblea. Pero la coordinadora siempre será abierta y podrán intervenir personas. Creo que no sé si me he dejado algo. No sé si quizás vale la pena recordar... Justo, perdóname, es que hay turnos de palabra. No pensaba que era... Venga, pero tú participas del grupo. Sí, no, sencillamente que quizás recordar que los portavoces son las asambleas van con un papelito. Sí. Es decir, que no es un órgano de debate, sino que en todo caso el orden del día, por ejemplo, que es la cosa tan importante desde el punto de vista de condicionar el debate, ellos no van allí, sino como portavoz de las asambleas que la asamblea hayan dicho, oye, va a haber que debatir sobre estos temas son prioritarios. Y que siempre van a ir con el papelito, ellos no van allí a decidir el orden del día, en todo caso son las asambleas en conjunto quienes van a elaborar el orden del día. El papelito creo que sí, por favor. No. En la propuesta de la página 3 viene escrito que es abierta, ¿vale? Para si quieres profundizar ahí en el documento. Y luego íbamos... ¿Habéis trabajado un poco en grupos de trabajo temporal? De las personas que estén en contra, las que proponen, que se junten en ese grupo de trabajo temporal, o puede ser cualquier persona o no? Eso es una pregunta. ¿Hay alguien que quiera responder a esa pregunta? ¿Quién forma estos grupos de trabajo temporal? Si En principio lo ideal sería que lo formase la persona que tiene, digamos, que está diametralmente opuesta a la propuesta. Se lo digo. ¿Quién dice que esa propuesta no puede salir? Que vaya él y diga, bueno, pues yo propongo esto, vamos a intentar ponernos de acuerdo con la persona que ha hecho la propuesta original. Y quien quiera. Otro grupo, si su carácter temporal es que muere con la claro. pero funciona como un grupo normal. No, por si existía responsabilidad o se había pensado que no, por parte de... Y después si habíais contemplado de alguna manera el tema de los tiempos, ¿no? Que, o sea, para no estar 700.000 meses en los barrios dando vueltas las cosas, o sea, si hay alguna consideración de esto, ¿no? Y luego si falta algún barrio en la coordinadora, si no se tiene en cuenta, o sea, se puede, digamos, aceptar por consenso entre los que estén, o esas tres cosas. Yo creo que el tema de los tiempos es un pellizco en las partes bajas, porque o sea, no hemos llegado a ese nivel de organización. Y es verdad que tiene razón, posiblemente no puede estar
dando vueltas todo el rato en un barrio de pueblo, porque, por ejemplo, oye, ¿y tú habéis debatido esto? Ah, no, pues ya llevamos 3 semanas. Es verdad que habría de alguna forma que regular eso. Yo creo que sobre eso ¿podemos hablar? No, sí, yo quería añadir una cosa. Venga, de otra forma tratamos este tema también, ¿vale? La sensación que tengo un poco del debate que tuvimos por ese respecto es que aunque tú tocas un tema obviamente candente, en cierta manera era como burocratizarlo demasiado. Es decir, tenemos que tener en cuenta las reglas de movimiento. Hay asambleas de barrio que a lo mejor se reúnen cada semana, otra que se reúnen cada 3, ¿vale? Normal, o de manera rígida, hubiese sido burocratizarla. También tenemos que tener confianza en la madurez que tenemos, que hemos mostrado, que hemos estado mejorando, y creo que ya tenemos como la capacidad de entender cuando una propuesta no se aprueba porque no representa la pluralidad de la forma de pensar y ver las cosas, y cuando no, ¿vale? En ese sentido, precisamente para ser un poco más flexible, aun teniendo en cuenta ese problema, hemos pensado que había que confiar un poco más en el proceso en sí de 15M. La tercera consulta que por ahí, si falta algún barrio a la coordinadora, ¿qué pasa? O sea, no se propone a otra coordinadora o... La verdad que no lo hemos planteado tanto como parece, pero yo creo que no podemos estar siendo mamás de todos. Si hay un barrio que no aparece por coordinadora durante un plazo largo, no está allí, por lo tanto no decide decisiones. Yo creo que no se puede hacer nada en contra de eso, ¿no? Cada uno tiene su propia voluntad, si o no participar en este movimiento, como individuo y como barrio, igual. Creo, ¿no? También sobre eso, si en un momento dado se lleva una propuesta adelante y no hay algún barrio, y después ese barrio decide que está en contra de esa propuesta y que se ha aprobado sin él, se va a marchar atrás y se vuelve a debatir. Quiero decir que aquí no, esto no es un modelo, como ha dicho Lucas, flexible, que las cosas se pueden volver a hablar. ¿Vale? Yo creo que hemos quedado algunos respondidos en este momento, ¿no? Creo que hay cosas que también, hasta que no las vamos a echar a caminar, no vamos a saber cuántos picos van a surgir también, ¿no? Que hay cosas que vamos a decir, aquí nos hace falta poner este arreglo, aquí nos hace falta hacer esto, ¿no? Que son cosas que hasta que no echamos a andar la máquina, no vamos a ver también. Luego, aquí había levantado la mano, ¿verdad? Sí, mi pregunta es si esta propuesta está pensada para el ámbito de toda la provincia de Granada. Eso era la idea. Entonces me gustaría luego introducir una máquina. Claro, de todas formas, te digo una cosa, el inconveniente que tuvimos nosotros es que vemos que en ese momento hay una división. O sea, te voy a transmitir el debate que se tuvo allí porque no hubo una solución a ese debate, ¿no? Lo que se vio fue que en el momento no había en ese momento una desvinculación entre los pueblos y la ciudad. Y de por sí hay un carácter del 15M que está marcado más por la ciudad que por la dinámica de los campos. Es algo que estamos viendo en este momento. Entonces, que creemos que aunque este es un modelo que inclusive quisiéramos importar a donde funcione, porque puede que en Madrid, porque son 200 asambleas, no funcione, ¿no? Pero que a donde pueda funcionar, funcione. El hecho es que creemos que lo principal es primero sentarnos con los pueblos y ver de qué forma articularlo mejor, si sirve esto o si hay que hacer acomodaciones para que los pueblos puedan trabajar con nosotros. Un problema aquí a esto, la estructura organizativa que hemos planteado, en todo momento hemos querido que fuera una estructura organizativa flexible y que pudiera atender a las distintas realidades, no solamente a las que ya conocemos, sino a las que vamos a conocer y todos sabemos que estamos tratando de dar un contexto que para el movimiento va a ser más difícil. Entonces, en esa asamblea, en esa estructura abierta, se pretendía, por supuesto, que diera una respuesta provincial, pero la realidad lo va a es el espacio que hay entre o sea, realmente no es lo mismo los casos que lo tiene una persona de Baza para venir a una asamblea general que lo tiene un barrio y un pueblo. Entonces, como bien decía allí en este momento, hay cosas a las que no hemos llegado, aunque llegamos desde el 20 de septiembre, hay cosas que ni el grupo de trabajo encargado hemos sido capaces de consensuar. Pero yo creo que lo lógico es empezar quizá a andar y ver cuáles son los mecanismos, porque se debatieron sobre muchas cosas, sí, hacer la rotativa y llevarla a distintos pueblos, a ver que siempre fuera en la provincia. Pero quizá esas clases de cosas, como que lo ideal es que ahora mucha más gente somos partícipes de este proceso, las vayamos afinando y le podamos dar la respuesta que realmente esa estructura sirva para cuestiones provinciales, pero incluso para otro tipo de cuestiones que ahora mismo ni siquiera nos estamos funcionando. Ya notamos lo del posible matiz que haya para el trabajo con los comunicados. Luego, las preguntas que quedan, por favor, si
Vamos a intentar nosotros responderla rápido y la gente, pues, ser conciso a la hora de hacerla, ¿vale? Que no vamos a poner tiempo. Bueno, entiendo que las voceras que van a la coordinadora tienen que ser rotativas también, ¿no? Sí. Que no se repitan siempre las mismas caras. Sí. Y luego lo que me queda una duda así como más es el sentido de la Asamblea General. Me queda bastante duda. ¿Por qué? Porque si todo está debatido ya en las distintas asambleas, luego se ha pasado a la coordinadora, la cual es abierta y puede que vaya mucha gente. ¿Quién va a ir a la Asamblea General? Es que no lo entiendo. Entonces, como que para mí pierde sentido. Le veo solo el sentido en el caso de las asambleas extraordinarias, como por ejemplo lo que tú comentabas. Y... Vale, vamos a una duda si quieres, otra para... Vale, espérate, que estoy... Vale, y eso que no entiendo para qué se va a la general realmente, porque además, aparte, yo entiendo, si yo he ido a la de mi barrio, he ido a la coordinadora, aparte que igual ya no me quedan ganas de ir a la general, aparte de que es que me parece que es un poco burocrático la general, en el sentido de que yo, las decisiones han vuelto, entonces por tanto en mi asamblea ya hemos ratificado de que esta tal, que tenemos esta opinión, ¿no? Y es que al final termina como ratificándose, creo, o que hubiera un compromiso de que me parece que va a ser más afluente la coordinadora que la Asamblea General en sí. Claro, no sé. ¿Quién quiere responder algo? A la primera pregunta, la vocera rotativa, eso sería lo ideal, pero no solo voceras y portavoces de las distintas asambleas. Y para eso hay que implicarse para que no siempre tenga que recaer en la misma gente, sino que la gente que participa en la asamblea, tanto la general como la de los barrios y pueblos, se implique a la hora de ir. Porque más de una vez ocurrirá que sean repetidas. No es lo que se quiere, sino que se va rotando, pero algunas veces ocurrirá que las personas que vayan de representantes y voceras serán repetidas. Por eso animamos a que la gente se implique a tomar ese rol. Y en los grupos de trabajo también. Y luego, ¿por qué se lleva a la Asamblea General o qué función va a tener? Es porque hay gente que no participa en asambleas de barrio y pueblo. Ya, pero hay gente que no participa en asambleas de barrio y pueblo y tiene que, pues va a la general a ratificar, a hacer propuestas, a los grupos de trabajo de la general. Entonces, esa es una de las funciones de la Asamblea General, que pueda participar la gente que no participa en barrio y pueblo, aunque quien participe en la Asamblea de barrio y pueblo quiera ir a la general, también es estupendo, y también mantener la visibilidad del movimiento en Granada. Claro, pero yo perdón, es que no te he dejado de responder. Solamente que no se resuelve mi duda. Por eso te van a acabar. Déjame, es un segundo, es como la estaba haciendo información de una parte. Yo te voy a decir. Ese mecanismo decisional, que recuerdo que se aplica solo a ese tipo de propuestas que son fundamentales y no se aplica a otro gran abanico de propuestas que supuestamente deberían de ser el 80%, por ejemplo, que debate la Asamblea General. Entonces, la Asamblea General, por todas las cuestiones que afectan a su autonomía, sigue siendo Parlamento autónoma, por lo cual puede hablar de muchas cosas que se tienen que hacer. Este mecanismo, que tú dices que no tiene mucho sentido, se aplica solo en estas propuestas fundamentales que aquí están mencionadas, o sea que tiene un mínimo, una nueva línea de trabajo y tal, por lo cual es solo un 20% de la cosa de la que hablaría la Asamblea General, por lo cual sigue teniendo mucho sentido y no entra en el debate, es el tema. Vale, pero es que yo, por ejemplo, entiendo las personas que solo van a la Asamblea General y pertenecen a grupos de trabajo, como por ejemplo en mi caso, yo no voy a debatir con nadie, porque para empezar, puede ser que a la Asamblea General vayan 14 personas, las cuales se necesita un mínimo de no sé cuánto para que poder llevar un directo, ¿cómo se llama? Para vetar. Solamente hace falta un mínimo de personas para vetar. Tú puedes llevar tu propuesta a la Asamblea General y de ahí pasaría a la coordinadora. Sí, pero lo que yo quiero decir es que... La duda, Pepa, es la misma de los compañeros. Si queréis, cuando acabemos de esta duda, nos metemos en eso porque es que el punto central de todo el debate, que es la ratificación de la general, en todos los barrios no ha surgido el mismo debate. Entonces, sí, pero aparte de que deja de cumplir para mí la visión de visibilidad del movimiento, porque si la visibilidad del movimiento vamos a ser 20 personas que puede que es lo que queremos después de eso. Pero estamos centrando el debate. Si es una duda de las fórmulas, y la otra duda es que entonces la Asamblea General solo va a la coordinadora para hacer el orden del día. O en un caso en que tenga una propuesta de mínimo, pues llevará la propuesta de mínimo a esa coordinadora. Si la Asamblea General ve que está trabajando en puntos, surge una nueva propuesta o viene de un grupo de trabajo en la Asamblea General, se llevará a la coordinadora, que se repartirá a los barrios y pueblos y volverá a la coordinadora y seguirá su
trámite normal. Que sea una propuesta fundamental. Esto antes de que continuemos para ya entrar en el debate, porque nos queda eso, tengamos en cuenta una cosa, que tenemos mínimos apartados que deberían estar trabajando y que no están trabajando. Que hay mucho espacio de trabajo que quedará para trabajar en cada uno de los ámbitos, pero eso ya es parte del debate. ¿Tú querías comentar algo de social lo mismo? Sí, muy bien. Tiene sentido lo de la ratificación por la Asamblea General. Y no debemos de tener en la cabeza la experiencia que hemos tenido hasta ahora de la Asamblea General, que ha sido bastante negativa, porque tened en cuenta, por eso de que no hace 12 personas, tened en cuenta que nosotros cometimos un error a partir del 20 de septiembre, precisamente por hacer esta propuesta, de funcionar sin coordinadoras. Hemos estado funcionando desde septiembre sin coordinadoras, y por eso no ha ido tan mal también. Antes del 20S nos reuníamos allí, se reunían allí tal. Entonces, la propuesta es que el orden del día vaya con una semana de antelación, el orden del día. Entonces, a la Asamblea General van a ir también todas las personas que han debatido ya esa propuesta. Y ahora se van a reunir todas juntas en la Asamblea General para ratificarlo. O sea, yo creo que tiene sentido. Ya se ha debatido en todas las asambleas locales y ahora todas interesadas en el punto del día, conjuntamente se reúnen para ratificar. Para darle, además, en cuestiones, como se ha dicho, cuestiones fundamentales, como para tener más prudencia y darle una segunda oportunidad a la propuesta. Bueno, yo creo que ya estamos entrando en el debate. Entonces, como había tres intervenciones respecto a esto, creo que no quedaban más turnos de palabras, sino estimar. Sí. Perdona. Yo quería preguntar, el modelo organizativo que estáis planteando aquí, ¿cómo de abierto es para que otro grupo o otra asamblea que también son parte del sistema, que no están aquí contempladas, entren en este modelo organizativo? ¿Cómo a cuál se refiere? Por ejemplo, Democracia Real forma parte del 15M y no está aquí representado. No estoy diciendo que entre, sino de qué manera se podría integrar en este modelo organizativo. Hago una aclaración inicial. Bueno, perdón. De manera asamblearia está abierto, o sea, realmente tal como se está planteado, no es los que ya estamos, sino los que estamos y los que podremos ser, que solo lo ideal es que este modelo que ahora somos muy poquitos, pues lo hacemos muchas personas. Mientras que sea un sistema de que la gente entre en asamblea, que está abierto a cualquier asamblea que quiera. Perdón, hago una aclaración aquí porque nos estamos liando la cabeza. Primero, Democracia Real desde el tercer día de la acampada se desvinculó del movimiento de la acampada de Granada. Y hasta el momento no ha vuelto a la acampada de Granada a pedir volverse a vincular con él. Es decir, no. Yo te estoy comentando lo que es real. Estoy haciendo la pregunta, precisamente te estoy respondiendo. Quiero plantear la pregunta y luego ya que se debata. Precisamente. ¿Qué posibilidad de que, cómo de abierto? Precisamente eso es lo que te va a responder. Entonces, en ese sentido, es un grupo que no ha venido a coordinar, como nos pasa con muchos grupos más en este momento, como tenemos el caso también de los sindicatos, como tenemos el caso de otras organizaciones. En este momento, el transformar esa estructura organizativa de cómo nos vamos a vincular implica la transformación de un mínimo. Y como implica la transformación de un mínimo, creo que inclusive hay un grupo de trabajo haciendo una propuesta en este momento de cómo vamos a funcionar con organizaciones afuera, que es algo que todos sabemos que es un inconveniente también del movimiento y que estamos intentando solventar. Entonces, esta propuesta es una propuesta para la organización de asambleas, barrios, pueblos y asamblea general del 15M interno. Grupo de sectores. Y sectores. Y los sectores trabajadores. Democracia Social no es un sector, es un grupo. Es una organización. Digamos que nosotros en principio, atendidos a los mínimos, cualquier persona por favor. Es decir, que no habría problema, o sea, de buscar un mecanismo. De hecho, hay muchos mecanismos ahora mismo que no vamos a entrar en detalle, pero solamente hay que buscarse los mínimos. Es decir, y eso es importante, porque los mínimos son lo único que nosotros no tenemos que saltar. Entonces, cualquier persona que se ajuste a los mínimos, no hay problema. Bueno, vamos a... es lo que yo entiendo. Entonces vamos a entrar en el debate de todas formas, e incluyo el debate en este momento no vamos a entrar a debatir sobre si Democracia Real ya es o no es parte del 15M, porque no es el debate que concierne a esta asamblea. Recuerdo, esta asamblea es una asamblea monográfica y el tema de trabajar de esta asamblea es la coordinación interna de nuestras asambleas, nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestra asamblea general. Y en cuanto a eso voy a ser bastante cortante, lo siento muchísimo, cualquier debate que salga de esta temática, no cortaremos porque nos quedan 20 minutos para poder desarrollar este debate. ¿Vale? Pero ya acabamos. Quería también un poco unirme al tema de que han
planteado compañeros sobre la ratificación dentro de la Asamblea General, pues yo lo veo como él también. Me surgió un poco de duda en el sentido que un tema que ya se ha debatido en otras asambleas haya sido consensuado y haya un acuerdo general, pues tenga que ratificar en la Asamblea General, cuando a la Asamblea General se quiere dar un nivel igual que a la otra asamblea. Bueno, es simplemente un poco unirme a lo que... Vale. Y luego, en tercer lugar, ya por último, saber si las cuestiones que sean urgentes, si van a seguir también ese esquema de, sobre todo con la urgencia